Valentina capítulo 74. La noticia del asesinato en la tienda de antigüedades cayó sobre Altamira como una sombra pesada que se extendía por cada rincón del distrito. Mientras los canales de televisión repetían una y otra vez las imágenes del local acordonado por la policía. Muy pocas personas imaginaban que aquella muerte estaba conectada con una cadena de secretos, deudas y ambiciones que llevaban años creciendo bajo la superficie. Para algunos era solo una noticia más. Para otros, especialmente para aquellos que tenían asuntos pendientes con el pasado, aquella muerte representaba una amenaza mucho más grande, una amenaza capaz de destruir vidas enteras. En San Jerónimo, sin embargo, la atención estaba puesta en otro asunto. La reunión vecinal convocada por Valentina había terminado convirtiéndose en el tema de conversación del barrio. Muchos vecinos regresaron a sus casas comentando la propuesta de Alejandro. Algunos estaban entusiasmados con la posibilidad de obtener agua de manera permanente, otros desconfiaban. Habían escuchado demasiadas promesas incumplidas durante años. Pero incluso los más escépticos reconocían algo que no podían negar. Por primera vez alguien les había explicado un proyecto concreto, con detalles, con números y con la posibilidad de participar directamente en las decisiones. Aquello era diferente. Alejandro caminaba de regreso a casa junto a Valentina mientras repasaban mentalmente cada pregunta que habían recibido. Ambos estaban agotados, pero satisfechos. Hacía mucho tiempo que él no sentía una motivación semejante. Durante meses había estado perdido, sin encontrar sentido a su carrera ni a sus esfuerzos. Había rechazado trabajos, discutido con empresarios y dejado pasar oportunidades porque nada parecía tener propósito. Sin embargo, aquella tarde, mientras observaba cómo los vecinos debatían apasionadamente sobre el futuro de su comunidad, había vuelto a sentir algo que creía perdido: esperanza. Valentina también lo notaba. Lo veía caminar con otra energía, hablar con más seguridad, mirar el futuro con ilusión. Y aunque una parte de ella se alegraba profundamente por él, otra parte comenzaba a sentir un miedo silencioso. Porque cada vez que Alejandro hablaba de proyectos, de sueños compartidos y de transformar San Jerónimo, ella percibía en sus palabras algo más profundo. Algo que iba más allá de una simple amistad, algo que podía complicarlo todo. Mientras tanto, en otra zona de la ciudad, Rita observaba desde la ventana del restaurante cómo Rocky terminaba su turno extra en la mototaxi. Hacía varias horas que trabajaba sin descanso. Lo veía ir y venir transportando pasajeros, cargando paquetes y aceptando cada carrera que aparecía. Aquello no se parecía en nada al muchacho despreocupado que había conocido meses atrás. El embarazo estaba cambiándolo. Ki había descubierto algo inesperado desde que supo que iba a ser padre. Por primera vez en su vida tenía miedo de fracasar. Antes podía equivocarse, perder dinero, abandonar proyectos o tomar malas decisiones porque las consecuencias recaían únicamente sobre él, ahora no. Ahora había una vida creciendo dentro de Rita, una vida que dependería completamente de ellos. Aquella responsabilidad lo perseguía cada vez que despertaba y cada vez que se acostaba. Lo acompañaba cuando trabajaba y cuando intentaba dormir. Por momentos sentía terror, por momentos sentía orgullo. Y en ocasiones ambas emociones aparecían al mismo tiempo. Cuando terminó su última carrera de la tarde revisó el dinero que había ganado. No era mucho, nunca parecía suficiente. Pero aún así sonrió. Era más de lo que había conseguido el día anterior. Y mañana intentaría ganar todavía más. En la casa de Elsa, las cosas también comenzaban a transformarse. La noticia del embarazo ya no era un secreto entre los pocos que la conocían. Aunque oficialmente aún no se había anunciado a toda la familia, las sospechas crecían cada día. Elsa observaba a Rita con atención maternal. La obligaba a desayunar, a descansar más y a cumplir las citas médicas. Rita intentaba protestar, pero en el fondo agradecía aquellos cuidados. Nunca había tenido una familia tan pendiente de ella. Por las noches, cuando todos dormían, se quedaba despierta imaginando el futuro, imaginaba el rostro de su bebé. Imaginaba si tendría los ojos de Rocky o los suyos. Imaginaba los primeros pasos, las primeras palabras y también los problemas que inevitablemente llegarían. Porque aunque intentaba ser optimista, sabía perfectamente que criar un hijo sin estabilidad económica sería una batalla enorme. Sin embargo, había algo que la tranquilizaba.
Raki estaba allí. Por primera vez alguien no había huido. Esa simple realidad cambiaba todo. A varios kilómetros de distancia, Brisa seguía atrapada en una lucha completamente distinta. Después de la reunión con la dueña de la marca de cosméticos, intentó concentrarse en el trabajo, pero era imposible. Cada vez que lograba distraerse unos minutos, la imagen de Gabriel regresaba a su cabeza. No entendía cómo podía sentirse tan afectada por alguien que ni siquiera había sido su pareja. Le molestaba admitirlo, le avergonzaba incluso pensarlo. Había pasado gran parte de su vida acostumbrada a conseguir atención, admiración y reconocimiento. Sin embargo, con Gabriel todo parecía diferente. Él nunca actuaba como los demás. Nunca parecía impresionado. Nunca la perseguía. Nunca le daba la validación que inconscientemente esperaba. Y precisamente por eso no podía sacárselo de la cabeza. Brisa odiaba sentirse vulnerable. Odiaba sentir que estaba perdiendo una batalla emocional que nadie más podía ver. Mientras tanto, Gabriel permanecía completamente ajeno a aquel conflicto. Sus preocupaciones eran otras. Seguía viviendo una etapa extraña en la que intentaba descubrir qué quería realmente de su vida. Las relaciones superficiales comenzaban a cansarlo. Las fiestas ya no tenían el mismo atractivo. Incluso las aventuras que antes presumía ante sus amigos empezaban a parecerle vacías. Por primera vez se preguntaba si existía algo más, algo real, algo que permaneciera cuando terminara la diversión. Sin saberlo, estaba iniciando un cambio que terminaría afectando a muchas personas a su alrededor. En Altamira, la tensión seguía creciendo alrededor de la muerte ocurrida en la tienda de antigüedades. La policía había comenzado a interrogar a comerciantes cercanos y a revisar cámaras de seguridad. Poco a poco surgían detalles inquietantes. El fallecido no era un simple vendedor. Tenía vínculos con coleccionistas, inversionistas y personajes muy influyentes. Personas que ahora comenzaban a preocuparse por lo que pudiera descubrirse. Entre ellas estaba Leonardo. Cuando vio la noticia en televisión sintió un escalofrío inmediato. Conocía demasiado bien aquel negocio. Y conocía demasiado bien a la víctima. Durante varios minutos permaneció inmóvil observando la pantalla. Su mente trabajaba a toda velocidad intentando calcular riesgos, conexiones y posibles consecuencias. Si la investigación avanzaba en determinada dirección, muchas personas importantes podrían quedar expuestas, incluyéndolo. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo auténtico. No el miedo superficial de perder dinero. No el miedo a quedar mal frente a otros. Miedo real. Del que obliga a replantear cada movimiento. Del que mantiene despierto durante toda la noche. Y mientras las luces de la ciudad comenzaban a apagarse una por una. Nadie imaginaba que aquel asesinato sería apenas el inicio de una serie de acontecimientos que terminarían cruzando los destinos de San Jerónimo y Altamira de una manera que cambiaría todo para siempre. La noche avanzó lentamente sobre la ciudad mientras cada uno de los personajes enfrentaba sus propias incertidumbres. En San Jerónimo, la reunión vecinal seguía generando repercusiones inesperadas. Algunos vecinos que inicialmente se habían mostrado escépticos comenzaron a comentar entre ellos la posibilidad de organizarse para apoyar el proyecto. Otros seguían desconfiando. Pero incluso ellos reconocían que Valentina había logrado algo importante, por primera vez en mucho tiempo. La gente estaba hablando de soluciones y no solamente de problemas. Alejandro pasó gran parte de la noche revisando apuntes, cálculos y esquemas. Había regresado a casa con una energía que no sentía desde hacía años. Durante demasiado tiempo se había dejado consumir por la frustración y el desencanto. Había llegado a creer que todos sus conocimientos terminaban siendo utilizados únicamente para enriquecer a empresarios o políticos sin interés real en las personas. Sin embargo, aquella reunión le había demostrado que todavía podía usar su profesión para cambiar vidas. Mientras repasaba cada detalle del sistema de captación de agua, imaginaba cómo sería San Jerónimo dentro de algunos años. Árboles creciendo donde antes solo había tierra, familias con agua permanente. Niños jugando en parques mejorados. Era una visión ambiciosa, pero por primera vez no parecía imposible. Valentina tampoco podía dormir. Permanecía sentada frente a la ventana de su habitación observando las luces lejanas de la ciudad mientras pensaba en todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor.
Su carrera musical avanzaba más rápido de lo que había imaginado. La canción estaba casi lista. Gilberto Pacheco parecía convencido de que sería un éxito. Rita seguía apoyándola con una dedicación admirable incluso ahora que enfrentaba su embarazo. Alejandro había recuperado la ilusión gracias al proyecto social.